Tercera revolución industrial, o también llamada científico-tecnológica. Por el alumno Óscar González Hernández para la UEA Historia Mundial, Económica, Política y Social 2 con el profesor José Arturo Lomas Maldonado. Antecedentes. Antes de comenzar a hablar sobre la tercera revolución industrial, es conveniente entender a las que le antecedieron y sobre todo comprender en qué consiste una revolución industrial. Pues en toda revolución industrial hay un común denominador, que son nuevas plataformas para tecnologías de utilidad general, dicho en otras palabras, son nuevas infraestructuras dentro de la sociedad. Al referirnos a infraestructuras, hablamos del surgimiento de nuevas formas de movilidad, es decir, de nuevos medios de transporte, nuevas fuentes de energía y una revolución en las tecnologías de la información y comunicación. Además, se le suele entender como el proceso por el cual las innovaciones tecnológicas relacionadas con la posibilidad de disponer de una fuente de energía compacta, de gran potencia, transportable y más barata que las anteriormente existentes, y así beneficiar la producción dentro de una sociedad. Como lo vemos en la primera, que va de finales del siglo XVIII a inicios del siglo XIX. Pues desde el periodo neolítico, 10.000 años antes del siglo XVIII, todo se basaba en la agricultura, en la domesticación de animales, en la ganadería, y había una civilización principalmente sedentaria. Pero es hasta alrededor del año de 1780, en Inglaterra y posteriormente también en los Estados Unidos y otras potencias europeas, donde el músculo es sustituido por la máquina y por ende la producción pasa de ser rural o artesanal a industrializada, aumentando así la capacidad industrial. Todo esto gracias a la innovación de la máquina de vapor por James Watt, que a su vez da origen al motor de combustión externa que convierte la energía térmica de determinada cantidad de agua en energía mecánica. Esta posteriormente sería implementada para la innovación del transporte terrestre, como la primera locomotora hecha por George Stephenson, o en la navegación, que dio origen al barco de vapor, y que sirvieron tanto para transportar personas como materias primas, y en la industria para disminuir el tiempo de fabricación, dando origen a la producción en serie, con costos de producción sumamente bajos en comparación a una producción artesanal. Además, hay que recordar que todas estas innovaciones surgieron durante las revoluciones liberales, donde destaca la desintegración del antiguo régimen del poder absoluto, es decir, de las monarquías, donde los súbditos pasan a ser ciudadanos. También hay que mencionar que para que estas innovaciones funcionaran, tuvo que aumentar la explotación en la fuente de energía de aquella época, el carbón. Además, esta innovación en la máquina de vapor también derivó en la renovación de las imprentas y así poder difundir más el conocimiento y las ideas de ilustración. Por su parte, la segunda revolución industrial, que abarca de los años 1870 a 1914, marcando su fin con el inicio de la Primera Guerra Mundial, es la continuación de la primera, pues en sí no hay una ruptura entre estas dos, pero es en esta donde por fin se consolida el sistema capitalista en las potencias mundiales, principalmente en los Estados Unidos, donde nacen dos ideologías distintas, pero con grandes similitudes entre ellas, siendo estas el Taylorismo y el Fordismo, donde resumidamente proponen la producción en serie, donde el individuo, es decir, el obrero, solo tiene una tarea a realizar dentro de todo un proceso de producción, y así tener competitividad entre las industrias. En esta parte podemos notar que las ideas de Adam Smith se llevan a cabo, es decir, el liberalismo económico se pone en práctica. Smith nos dice que la división del trabajo puede ser muy benéfica para las industrias, pues si en primer lugar se ponen a los obreros tareas en las que mejor se desempeñen, luego que el proceso de producción se divida en varios trabajadores con una sola tarea cada uno, y además se implementen nuevas máquinas, por consecuente, al final del proceso de producción habrá manufacturas de mejor calidad y en mayor cantidad, y además se habrá ahorrado una gran cantidad de tiempo y disminuido la fuerza de trabajo de los empleados, que se verá reflejado en la baja de los costes de producción.
siendo Henry Ford el personaje más emblemático de esta segunda revolución industrial, con su industria automotriz y su auto Ford Modelo T, que fue de fácil adquisición para cualquier trabajador. La fuente de energía memorable de esta etapa, impulsada por la adquisición de autos por parte de las masas y la producción industrializada de productos, fue el petróleo y la electricidad, desplazando al carbón, pues con los nuevos derivados del petróleo se dio funcionamiento al motor de combustión interna. La electricidad, por su parte, fue impulsada desde inicios de siglo por el creador de la bombilla eléctrica y la corriente continua, el usurpador Thomas Alva Edison. Por otra parte, fue el auge de los medios de comunicación, pues es aquí donde surgen la radio, el telégrafo con su creador Samuel Morse, el teléfono y empieza el cine con los hermanos Lumière y su rústico cinematógrafo de imágenes sin sonido, así como también la impresión masiva de periódicos. Es momento de hablar de la tercera revolución industrial, que surge en el siglo XX y está vigente hasta nuestros días. La tercera revolución industrial es un concepto y serie de ideas planteadas por el sociólogo, economista, asesor político y activista estadounidense Jeremy Rifkin. En palabras del economista, la tercera revolución industrial comienza en el año 2008, cuando el mundo entero entra en una grave crisis financiera que se venía acrecentando desde el año 2002, con el aumento de los precios en el petróleo, siendo este combustible la mayor fuente de energía desde inicios de la segunda revolución industrial. Es por esto que la humanidad se ve en la necesidad de cambiar drásticamente la manera en la que obtiene energía, optando por las energías limpias, por las energías renovables, pues estamos, según los científicos, ante la sexta extinción de la vida en el planeta, y la causa es la segunda revolución industrial, pues es en esta donde se comienza a sobreexplotar la tierra en busca de combustibles fósiles, pero no se toman en cuenta las consecuencias medioambientales. Esta propuesta de tercera revolución industrial fue avalada por el Parlamento Europeo en el año 2007, donde mencionan, entre otras cosas, que en vista de que el calentamiento global y el coste de los combustibles fósiles siguen aumentando, el proyecto primordial de la Unión Europea debe de ser con visión energética posfósil y posnuclear. El Parlamento Europeo pide a las instituciones de la Unión Europea que reduzcan para el año 2020 los gases de efecto invernadero en un 30%, instituyan una tecnología de almacenamiento mediante pilas de combustible de hidrógeno y hacer que para el año 2025 las redes de energía sean inteligentes e independientes. En palabras de Rifkin, como con cualquier otra infraestructura comunicativa y energética de la historia, los diversos pilares sobre los que se alce una tercera revolución industrial tendrán que ser levantados simultáneamente o no sostendrán el peso de esta. Ello se debe a que cada pilar solo puede funcionar en relación con los otros. Los pilares de esta revolución industrial son concretamente 5. El primero, la transición hacia la energía renovable. 2. La transformación del parque de edificios de cada continente en microcentrales eléctricas que recojan y reaprovechen las energías renovables. 3. El despliegue de la tecnología del hidrógeno y de otros sistemas de almacenaje energético en todos los edificios y a lo largo y ancho de la red de infraestructuras. 4. El uso de la tecnología de Internet para transformar la red eléctrica de cada continente en una interred de energía compartida que funcione exactamente igual que Internet. Y 5. La transición de la actual flota de transportes hacia vehículos de motor eléctrico, con alimentación de red o con pilas de combustible, capaces de comprar y vender electricidad dentro de una red eléctrica interactiva continental de carácter inteligente. Respecto a los autos eléctricos, es momento de que florezcan, pues el petróleo comienza a agotarse a nivel mundial y se conocen los efectos de la quema de combustibles fósiles, específicamente la contaminación ambiental en las grandes ciudades y el cambio climático. El problema con estos es que si bien diversas compañías automotrices han lanzado recientemente al mercado varios modelos eléctricos,
El alto costo de estos y la precaria infraestructura existente para recargar sus baterías constituyen una gran limitante. Claro, esto solamente sucede en los países en desarrollo, como es el caso de México. El segundo pilar, los edificios sustentables como mini centrales eléctricas, es un hecho cada vez más real, aunque con muchos obstáculos. En pocas palabras, son edificios con un consumo mínimo de energía, sin embargo, generan un excedente de esta, por lo que el resto lo pueden compartir con otros edificios. Estos obtienen la energía del medio ambiente, por medio de paneles solares instalados en los techos de estas edificaciones, turbinas eólicas y sistemas de captación de agua pluvial, como los sistemas hidropónicos. Un ejemplo de esto sucedió en Alemania en el año de 1994, con una casa Plus Energy y un edificio bautizado Heliotrope, que cuenta con un receptor fotovoltaico que gira para seguir al sol y así optimizar la entrada de energía. 6 años después, en el 2000, inició la llamada Villa Solar. En la actualidad tiene un conjunto de 50 viviendas y un edificio comercial. Cada hogar produce 115 kWh por metro cuadrado y consumen 79 kWh, lo que deja un excedente de energía de 36 kW al año. Esta energía restante puede ser compartida con otros hogares o puede ser utilizada en la recarga de autos eléctricos, y al final no se habrá utilizado ningún combustible fósil y sobre todo no se habrá dañado el medio ambiente. En el tercer pilar, que se refiere al almacenamiento de energía, se puede simplificar con el sistema de almacenamiento de energía basado en hidrógeno. El empleo de este consiste en usarlo como vector energético, almacenando en forma de hidrógeno la energía eléctrica procedente de la instalación o de las fuentes renovables en periodos de pico de producción, es decir, sirven para almacenar la energía producida en exceso. El cuarto pilar se refiere a un sistema de energía inteligente que llama a la evolución de una red centralizada a una más derivada, que exija una mayor interacción por parte del consumidor, y es aquí donde entran las Smart Grids o redes inteligentes. Esto es una tecnología digital necesaria para que una comunicación fluida en ambas direcciones tenga lugar entre la instalación y el usuario, apoyándose en herramientas informáticas. Estas funcionan por medio de circuitos capaces de vigilar el consumo del usuario todo el tiempo, y no solo a través de una factura de luz. Se podrá monitorizar y medir el comportamiento eléctrico de cada aparato utilizado dentro del hogar. Entre los beneficios de este nuevo sistema está una transmisión más eficiente de la electricidad, un restablecimiento más rápido tras una interrupción del servicio, reducción en los costes y una integración más eficiente de sistemas en los que el propietario sea el consumidor y no una empresa. Conclusión. Una vez explicada de qué va la tercera revolución industrial, es momento de pensar en el futuro de esta, pues hay que recordar que se encuentra en pleno desarrollo y solamente se ha visto en países desarrollados como Alemania, China y la Unión Europea. Pero ¿qué pasará en los países en desarrollo como México? En el caso de México aún dependemos de la infraestructura de la segunda revolución, es decir, seguimos dependiendo de los combustibles fósiles y no se ve la más mínima intención por parte del gobierno de introducirnos en la tercera. Y es que no puede ser un cambio de un día para otro, sino que debe de ser gradual y en etapas. Hay que recordar que para que de la primera revolución a la segunda tuvieron que pasar cerca de 40 años. Es por esto que los gobiernos sí deben de seguir invirtiendo presupuesto en infraestructura antigua, por ejemplo, en refinerías y en la búsqueda de más yacimientos petroleros, pero también tienen que tener una visión a futuro, pues estos combustibles no son renovables, por lo que en algún momento se terminarán. La gran ventaja de México es que no tiene una gran infraestructura característica de la segunda revolución industrial. Por ejemplo, solo cuenta con 6 refinerías en todo el país, aunque próximamente serán 7, a diferencia de Estados Unidos, que tiene cerca de 135, o China, que cuenta con cerca de 210. Esto quiere decir que si México se lo propusiera, no tendría que invertir tanto dinero en desmantelar la estructura vieja, sino solamente tendría que invertir en tecnologías nuevas y renovables. Por último, estas son las fuentes que utilicé para este breve proyecto de investigación, esperando que sea de su agrado.